Hola, el tema del cual les vamos a hablar mi compañero y yo es del sistema tributario peruano. El sistema tributario está conformado por la política tributaria, la administración tributaria, como la SUNAT, los gobiernos locales y regionales, y las normas tributarias. Los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas. Ejemplo de impuestos tenemos el impuesto a la renta y el IGB. En contribuciones tenemos como eSalud, ONP y la contribución al Censico. Y en tasas tenemos a arbitrios y tasas municipales. Según el sistema tributario nacional, podemos clasificarlo a través del gobierno nacional, gobiernos locales y para fines sociales. Dentro del gobierno nacional tenemos el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas o IGB, el impuesto selectivo al consumo o ISC, el nuevo régimen único simplificado, el nuevo RUS, el impuesto a la venta del arroz pilado, los derechos arancelarios, las tasas por prestación de servicios públicos, el impuesto a las transacciones financieras o más conocido como ITF, y el impuesto temporal a los activos netos. Y en los gobiernos locales encontramos los siguientes tributos: el impuesto predial, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, el impuesto a los juegos, el impuesto a las apuestas, los arbitrios, la contribución especial de obras públicas, las tasas municipales, el impuesto de promoción municipal, el impuesto al rodaje y el impuesto a las embarcaciones de recreo. Y para fines sociales tenemos el SENATI, el Censico, eSalud y la ONP. Los principales tributos que administra la SUNAT son el impuesto general a las ventas o IGB, el impuesto a la renta, el impuesto a las transacciones financieras o ITF, los aportes a la eSalud y a la ONP, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto temporal a los activos netos o ITAN. En el Perú existen 5 categorías de impuesto a la renta. La primera categoría, ingresos por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Ejemplo, alquiler de maquinarias, autos, camiones, casa, departamentos, etc. Renta de segunda categoría, ingresos por la colocación de capitales, regalías, patentes y otros. Ejemplo, acciones, bonos, participaciones de fondos mutuos, regalías, intereses, etc. Rentas de tercera categoría, ingresos por actividades como comercio, industria, servicios o negocios. Algunos ejemplos de rentas de tercera categoría son una bodega acogida al nuevo RUS, un restaurante acogido al RER, un estudio contable acogido al régimen MIPE tributario o una sala de cine acogido al régimen general. De acuerdo a tus ingresos anuales, te acoges a uno de los 4 regímenes tributarios: el nuevo RUS, el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario o el régimen general. Impuestos de cuarta categoría son los ingresos por el ejercicio individual de una profesión, ciencia, arte u oficio. Ejemplo, los recibos por honorario de un odontólogo, médico, veterinario, de un contador, de un abogado, que brindan sus servicios de manera independiente. Rentas de quinta categoría son los ingresos por el trabajo personal en relación de dependencia. Ejemplo, los trabajadores dependientes que están en una planilla de una entidad o empresa. El impuesto selectivo al consumo, o más conocido como ISC, se aplica solo a la producción o importación de determinados productos, como cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, combustibles, entre otros. Su finalidad es
desalentar el consumo de estos productos, ya que generan consecuencias negativas en el orden personal, social o medioambiental. Otros tributos tenemos el impuesto temporal a los activos netos, o más conocido como ITAN. Deben declarar y pagar quienes pertenecen a los regímenes general y MIPE tributario de la Amazonía, agrario o los establecimientos en zona de frontera, bajo ciertas condiciones y salvo excepciones. El impuesto a las transacciones financieras, o más conocido como ITF, grava algunas de las operaciones que se realizan en el sistema financiero. La tasa es del 0.005%. Otros tributos también tenemos el impuesto a los casinos y tragamonedas, que grava la explotación de casinos y máquinas tragamonedas. Otro, los derechos arancelarios o ad valorem, son los derechos aplicados al valor de las mercancías que ingresan al país según el arancel de aduanas. Y los aportes a eSalud y a la ONP son los aportes al Seguro Social de eSalud y a la Oficina de Normalización Previsional, ONP, que administra la SUNAT por encargo, de acuerdo con la ley número 27334. eSalud tiene una tasa del 9% y la ONP una tasa del 13%. Bien, continuando con la exposición de hoy, vamos a hablar sobre las normas tributarias. Primero, la política tributaria se implementa a través de las normas tributarias y el código tributario es la norma principal. ¿Cuáles son los principales deberes que tienen los contribuyentes, no? Primero está el inscribirse en los registros públicos de la administración tributaria, emitir y otorgar comprobantes de pago con los requisitos formales establecidos, llevar los libros de contabilidad u otros libros, ¿no? Y registros exigidos, permitir el control por la administración tributaria, proporcionar a la administración tributaria la información que requiera y conservar los libros y registros. ¿Cuáles son los principales derechos que tienen los contribuyentes? Pues entre ellos tienen ser tratados con respeto y consideración por la administración tributaria, exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, sustituir o rectificar sus declaraciones juradas, interponer reclamos, apelaciones, demanda contenciosa administrativa y cualquier otro medio, ¿no?, de impugnación, conocer el estado de tramitación de los procedimientos en todo momento. También está la confidencialidad de la información que se le presenta, ¿no?, a la entidad pública. Formular consultas si se encuentra en dudas, ¿no? Cualquier persona puede tener muchas dudas y la SUNAT tiene que solucionar esto. Ahora, ¿cuál es la obligación tributaria? Este es el vínculo que tiene el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene como objetivo el cumplimiento de la prestación tributaria. Es exigible coactivamente y nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, ¿no?, como generador de dicha obligación. Tenemos la extinción de la obligación tributaria, ¿no? ¿Cómo se extingue una obligación? Ahora, hay varios medios, entre ellos están el pago, la compensación, la condonación, la consolidación, la resolución de la administración tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de recuperación onerosa y otros, ¿no?, que se establecen en las leyes especiales. Tenemos los principales procedimientos tributarios, entre ellos están el procedimiento de fiscalización, el procedimiento de cobranza coactiva, procedimiento contencioso tributario y el no contencioso. ¿Cuál es el domicilio fiscal? Los sujetos están obligados a inscribirse ante la administración tributaria. Tienen como obligación también fijar un domicilio fiscal. El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario. El sujeto
obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria puede señalar expresamente un domicilio procesal en cada uno de los procedimientos regulados en el Código Tributario. Ya sean varios procedimientos, puede también tener varios domicilios fiscales. La facultad sancionadora. La Administración Tributaria ejercerá su facultad de imponer, sancionar de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones y otros principios aplicables, ¿no? Para eso también se encarga la SUNAT de esto. ¿Cuáles son las infracciones tributarias? Por ejemplo, las cosas que debes cumplir, ¿no? No te debes olvidar. Por ejemplo, cuando tú incumples alguna de estas obligaciones, ya sean las de inscribirte, actualizar o acreditar la inscripción, ¿no? La de pues omitir, otorgar, exigir comprobantes de pago, la de llevar libros, registros o contar con informes y documentos, o la de presentar declaraciones y comunicaciones, ¿no? Cuando tú incumples estas. El aplazamiento y o fraccionamiento tributario. Este es un mecanismo de flexibilización que ofrece la Administración Tributaria para pagar las deudas con el fisco, útil para aquellas personas naturales y empresas con escasez de líquido y restricciones crediticias. Es cuando, como bien lo dice aplazamiento, se aplaza la deuda, ¿no? Para pagarla en cuotas mensuales, ya sea con una tasa una tasa mínima, ¿no? ¿Cuáles son las deudas que se pueden acoger? Pues entre ellas están las deudas administradas por la SUNAT, así como la contribución al Fondo Nacional de Vivienda, las generadas por tributos derogados, los intereses de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, el monto indicado por el solicitante tratándose de deudas tributarias autoliquidadas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Pues contar con clave de sol, haber presentado todas las declaraciones juradas por las deudas a aplazar y o fraccionar, haber cancelado la totalidad de las órdenes de pago por cuotas vencidas y pendientes de pago, así como la orden de pago saldo de los fraccionamientos anteriores. No tener también la condición de no habido. Aquí tenemos más requisitos. No encontrarse en procesos de liquidación judicial o extrajudicial. No contar con saldos mayores al 5% de la UIT en la cuenta de detracciones al día hábil anterior de la presentación de la solicitud, ni con ingresos de recaudación pendientes de imputación. Cancelar la cuota de acogimiento cuando corresponde. Presentar o formalizar las garantías, ¿no? Cuando corresponde. La administración tributaria. Esta se denomina los órganos del Estado responsables de aplicar la política tributaria. Entre ellos tenemos la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT, que cumple con esta función en el ámbito nacional. Ahora, la SUNAT administra los tributos del gobierno central, el impuesto a la renta, el IGB, y recauda otros por encargo, ¿no? Como contribuciones a salud y el CENSIC. Ahora, como gobierno local, administra los tributos municipales, impuesto predial, impuesto a la propiedad vehicular, entre otros, y otras entidades se encargan también de administrar los tributos para fines específicos, como el salud y el CENSIC. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones que tiene la SUNAT? Bajo la normativa, ¿no?, de tributarias y aduaneras están la fiscalización, la cobranza, la opinión de la misma en política tributaria, el control del contrabando de insumos químicos, la facilitación del cumplimiento, esto ya es al servicio al contribuyente, y la facilitación del comercio exterior, que brinda un servicio al usuario del comercio, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por escucharme.